Mateo 13, 47, dice nuestro Señor: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada al mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y lo echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Esta parábola a la primera vista parece que nos da la misma enseñanza que nos dio la parábola del trigo y cizaña. Dije en aquel momento que la parábola del trigo y la cizaña no habla que en la iglesia hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. Trigo, cizaña no se refiere a la iglesia. Jesús lo explicó, el campo es el mundo, ¿no? Pero la parábola de la red sí que enseña esto. En la iglesia hay salvos y no salvos. En esas dos parábolas Jesús nos habló del bien y el mal que por un tiempo vivirán juntos en el mundo, pero también, desafortunadamente, en la iglesia. Y vimos esto cuando hemos estudiado la parábola del trigo y la cizaña. El mundo está formado por los buenos, los hijos de Dios, y los malos, los hijos de Satanás. Y por un tiempo vamos a vivir en este contexto. El tiempo de cuando seremos separados no ha llegado. Los cristianos anhelamos ese día. Anhelamos el día cuando se acabó todo el mal, cuando se acaba todo el pecado. Pero hasta entonces tenemos que lidiar con esto, con el mal, y no tenemos que perder esto de vista. Tenemos que lidiar en este mundo con el mal. Estamos rodeados del mal, de los hijos de Satanás, que, como sabemos, hace la voluntad de su Padre. Este mundo no es nuestro hogar. Somos el peregrino del libro de Bunyan, que nos dirigimos a la ciudad celestial. Y hasta entonces tenemos que pasar por situaciones incómodas, muchas de ellas. Y no tenemos que perder esto de vista, porque si no, vamos a tener muchos disgustos. Pensamos que este mundo es perfecto y no es perfecto. Jesús nos deja esta enseñanza, hemos visto en la parábola pasada, y lo vamos a ver también en esta parábola. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué esto? ¿Por qué ocurrió el otro? ¿Por qué esta división? ¿Por qué tantas situaciones que no nos gustan? Porque hay cizaña a nuestro alrededor, hay peces malos a nuestro alrededor. Y esto es lo que Jesús nos transmite otra vez en esta parábola. Hemos visto en la lectura adicional qué ha pasado en el pueblo de Israel. Se les reprochó a estas personas, no creyeron a Dios. Pero eran israelitas, iban de camino a Canaán. No creyeron a Dios. Solamente Josué y Caleb fueron aquellos que tenían un corazón diferente. Y no solo esto, también tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos esta vieja naturaleza que sigue ahí entre nosotros, que nos da muchas veces problemas, malos entendidos, orgullo, egoísmo y otras cosas pueden llegar a crear situaciones incómodas, situaciones no deseadas. Aunque somos trigo, aunque somos peces buenos, hay momentos que parece que algo anda mal, parece que no lo somos. Jesús por esto nos enseñó a orar: no nos metas en tentación. Y si no estamos unidos a Dios en estrecha comunión, podemos llegar a comportarnos por un tiempo incluso como los incrédulos. La historia de David, sus terribles pecados, están en la Escritura para que tomemos nota. O qué diremos de Samson o Salomón. Ellos fueron hijos de Dios, fueron salvos, pero mira cómo caminaron por un tiempo. Nadie está exento de caer. Marcos nos dice: y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad, porque, hermanos, podemos caer. Esos ejemplos están ahí para que no nos relajemos, sino que tomemos nota. Ellos pagaron caro sus pecados.
Pagaron caro. ¿Y qué nos enseña esta parábola que hoy pretendo a estudiarla? Observemos una diferencia entre la parábola que hoy nos toca y la parábola del trigo y cizaña. Y esa diferencia es que la primera fue dirigida a las multitudes, pero esta parábola de la red fue dirigida solamente a los discípulos. Versículo 36 nos dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él lo explica y luego también le da otra parábola. Es en la casa donde Jesús les habla más detenidamente a los discípulos. A ellos es a los que Jesús le da más información. No todas las parábolas de Mateo 13 fueron dirigidas a las multitudes. Esta es una parábola que Jesús se la dio solamente a los discípulos. Esta enseñanza, en otras palabras, es solamente para vosotros, mis discípulos. Y eso tiene una aplicación. Los hombres pueden conocer algo del reino de los cielos. Han escuchado enseñanza sobre el Evangelio. Han oído cosas, saben algo, pero solo los discípulos son aquellos que van más allá, que reciben detalles, que reciben más revelación de parte de Cristo. Son aquellos que no se despidieron de Jesús, los que siguen recibiendo información, siguen recibiendo enseñanza. Aquellos que andan con Jesús 24 de los 24, son aquellos que en la casa le hace una petición: Jesús, explícanos. Son aquellos que son interesados más en los caminos del Señor y ellos reciben esta parábola. ¿Y cuál es la enseñanza de esta parábola? Que las multitudes no la recibieron. Que no todos los cristianos son cristianos. De esto no es consciente la cristiandad. De esto no es consciente la multitud. Pocos son aquellos que entienden esta verdad. A las multitudes no se les dio esto. Ellos no saben esto. Solo los discípulos verdaderos de Cristo lo saben. El mundo no hace esta distinción. Si tú le dices que eres cristiano, te asocian con todos aquellos que se llaman cristianos. No saben que dentro de la cristiandad hay peces buenos y peces malos. Pero los discípulos de Jesús sí se los reveló. Y si por si esto fuera poco, ¿qué podemos decir del Papa? Que habla de la salvación para los ateos que son buena gente. O que dice que el infierno no existe. Eso demuestra claramente que este hombre no es un discípulo de Cristo. Porque si fuera así, hubiera recibido la enseñanza que el Señor da en esta parábola. No todos los cristianos son cristianos, pero Él va más allá todavía. Da salvación a aquellos que incluso ni siquiera se consideran cristianos. Pero la unción que vosotros recibisteis, nos dice Juan, de él, lo que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. No todos tienen esta unción, está diciendo Juan. Solamente los verdaderos discípulos son enseñados más profundamente en los caminos del Señor. En esta ocasión vamos a ver esta parábola estudiándolo versículo a versículo. Vamos a ver la enseñanza en un sermón textual. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red echada al mar. Todo creo que conocemos cómo se realiza este tipo de pesca. Yo en mi adolescencia la he practicado por un tiempo cuando era joven. Los pasatiempos de mi juventud son muy diferentes de los pasatiempos de la juventud de hoy. No teníamos móviles, no teníamos ordenadores y muchas más cosas, otros tiempos. Pero hoy en día esta pesca ha avanzado. No eran lo mismo que en los tiempos de Jesús, pero el principio sigue siendo el mismo. Es un mismo principio. Es una red que atrapa peces.
La red se le echa encima y el pez no tiene escapatoria. Y una vez dentro, se acabó. Y ya no puede salir. Y Jesús está comparando el reino de los cielos con este tipo de pesca. Con la pesca con la red. Y esta red es el Evangelio. Y si somos familiarizados con la Escritura, vemos que es el único método. La predicación del Evangelio es el único método que hace posible que alguien entre en el reino de los cielos. No hay otro método. El hombre tiene que escuchar el Evangelio para llegar a la salvación. Marcos 13:10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y el mismo apóstol, capítulo 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es el método que trae la gente a la salvación. Y aquí me detengo para hacerte dos preguntas. Esto de ir y predicar todo el mundo, ¿es una sugerencia o es un mandato? Y si has respondido bien, que es un mandato, la segunda pregunta es, ¿de qué manera lo estás cumpliendo? Si Jesús nos dio un mandato, ¿cómo lo estoy cumpliendo? Y no me entiendas mal, no estoy diciendo que si no estás en el grupo de la evangelización en la iglesia, entonces no lo haces. No, hay muchas maneras de cómo cumplir con este mandato de ir y predicar. Lo que estoy diciendo es, ¿estás haciendo algo al respecto? ¿Eres consciente de que el mundo necesita con urgencia el Evangelio? ¿Cuánto de tu tiempo dedicas a echar la red? ¿Cuánta energía dedicas a echar la red? Es de lamentar ver a las iglesias dedicándose a muchas otras actividades, entrometiéndose a muchos asuntos que ni siquiera le pertenecen, pero lo último que hacen, si es que le queda tiempo, si es que lo hace, es el predicar el Evangelio, el verdadero el Evangelio. El asunto más importante no son los problemas que hay en este mundo. Guerras, hambre, crisis política. El problema más importante que nuestro mundo lo tiene es la falta del Evangelio. Sin Evangelio, sin esta red, no hay peces buenos para atrapar. Por eso es urgente echar esta red. Lo que el hombre necesita es el Evangelio. Esfuérzate, mi hermano, en predicarle el Evangelio a los que te rodean. Es muy lamentable hablar con aquellos que se llaman cristianos y observar que ni siquiera conoce el Evangelio. Ver iglesias que no tienen nada que ver con la enseñanza bíblica. Y Satanás sabe que esta red es la red que arranca las almas, que él la tiene esclavizada. Por lo tanto, hará todo lo posible para que esta red no sea echada. Él tienta a los cristianos que se dedican a miles de cosas, menos a llevar el Evangelio al mundo. Pablo les insta a los colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Empápate de Escritura, de buena enseñanza, de buenos libros, de buena predicación. Tienes que llegar a entender que no hay cosa más importante que se pueda hacer en este mundo aparte del Evangelio. Puedes hacer con tus consejos que alguien sea rico. Puede ser. Pero, ¿qué has solucionado si llegará el día de mañana en el infierno? No le has solucionado nada. No hay salvación fuera del Evangelio. Esta parábola, de alguna manera, nos hace a nosotros responsables de alguna manera, he dicho, de la perdición de la gente. Está escribiendo Ezequiel, cuando yo diré al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu
alma. Yo sé que no somos profetas, pero este principio se nos aplica a nosotros. Tenemos que decirles a aquellos que están perdidos a nuestro alrededor, vas a morir, vas a llegar al infierno por tus pecados. Esta labor te ha sido encomendado a ti y me ha sido encomendado a mí. Dios podía haberle encomendado a los ángeles, pero no lo hizo. Somos tú y yo los que debemos salir y echar esta red. Las almas no se convierten solamente por escuchar a los famosos predicadores. También a través de una madre o un padre piadoso, a través de un compañero de trabajo que mantiene fiel su testimonio, a través de un folleto y muchas más posibilidades, Dios puede usarte a ti para que echas esta red. La parábola da por sentado que la red será echada al mar, con o sin mí. Pero yo quiero ser partícipe de este gran labor. Y qué gozo que alguien te diga en aquel día, estoy aquí porque tú viniste a pescarme. Debido también a tu esfuerzo, a tu trabajo, hoy estoy salvo porque tú me predicaste el Evangelio, porque tú hiciste algo conmigo. Recoge toda clase de peces. Cuando el Evangelio es predicado, aquellos que lo escuchan se dividen en dos categorías. Unos aceptarán y otros lo rechazarán. Pero aquellos que aceptan el Evangelio también se dividen en dos clases. Y es lo que vemos en esta parábola. Se dividen en peces buenos y peces malos. Como resultado de la predicación del Evangelio, hay personas que abrazan este Evangelio, pero parte de ellas son personas que lo abrazan sin haber experimentado la regeneración. Ellos se consideran cristianos, tienen una vida más o menos buena, son personas religiosas, cumplen con sus obligaciones externas y en muchas ocasiones es difícil de detectar que son peces malos. Ellos te hablarán de su conversión, de cómo el Evangelio les cambió la vida, tienen sus sistemas teológicos y pueden incluso ser calvinistas. Llegarán incluso a ser ministros en la iglesia de Dios, como vemos en Mateo 7. La parábola nos enseña que esto es posible, que el Evangelio que atrapa peces buenos, también atrapan peces malos. Tito nos dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Algunos se conocerán en esta vida que fueron peces malos, como Judas, como Demas, pero una gran parte solamente se verán en el día final. La cristiandad de hoy no quiere entender esta verdad. Ella declara salvación a aquellos que un día respondieron en una invitación, en un culto evangelístico. Levantaron su mano o hicieron esta oración del pecador y ya lo declararon salvos. Los evangelistas, parte de ellos del día de hoy, no conocen el Evangelio. Ellos confortan a los peces malos declarándoles peces buenos, como Jeremías nos dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Jesús está afirmando en esta parábola que entre aquellos que abrazaron el Evangelio habrá quien no entrarán en el reino de Dios. Ellos no creyeron con el corazón, sino solamente con el intelecto. Ellos, como decía, no fueron regenerados, no han experimentado el nacer de nuevo. Ellos estarán junto con los peces buenos hasta el día final, pero en el día final vemos su terrible situación. Escribe Pablo a la iglesia de Corinto, velad debidamente, a una iglesia, y no pequéis porque algunos no conocen a Dios. Esto a una iglesia, algunos
no conoce a Dios. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas. Cabe la posibilidad, querido hermano, que yo sea un pez malo, que tú seas un pez malo. De hecho, hay peces malos entre nosotros. Escudriñate, mi hermano, y averigua qué tipo de pez eres. Tú dirás, bueno, yo soy pez bueno. Muy bien, me alegro por ti. Pero ¿en qué te basas? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué afirmas lo que afirmas? Y aquí no quiero inquietar sin necesidad a los que realmente son hijos de Dios, pero si crees que eres salvo por el hecho de que creíste en Dios, por el hecho de que abrazaste de alguna forma el Evangelio, te recuerdo que esta parábola enseña esto no es suficiente. Los peces malos fueron atrapados también en la misma red con los peces buenos y esta parábola nos tiene que sacudir para que nos examinemos. Muchos peces se creen buenos, pero son engañados. Asegúrate que tú no eres de esta clase. Los peces malos, nos enseña la parábola, fueron atrapados igual que los buenos. Pero debe haber algo más que hace la diferencia entre salvos y no salvos. Jesús, dirigiéndose a la crema y a la nata de la religión de aquellos días, les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Juan en una ocasión relata: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Ahí diríamos, se han convertido, esos son cristianos. Y en la mayoría de las iglesias esas personas serían declaradas salvas. Pero vienen luego el siguiente versículo. Dice, Jesús no se fiaba de ellos, porque conocían a todos. Es decir, alguien puede mostrar señales externas de que creen en Jesús. Alguien puede engañar a los de su alrededor y aún así no ser salvo. Los 11 no sospecharon que Judas no pertenecía a los hijos de Dios. La realidad muchas veces es otra de lo que percibimos. Muchos son los que están tranquilos porque un ministro les declaró salvos en un día cuando salió delante o por ver que cree más o menos el Evangelio, pero en el día final se quedarán perplejos viendo que fueron peces malos. No solo este mundo necesita el Evangelio, la cristiandad con más urgencia, porque no hay cosa más terrible, decía en otra ocasión, irte al infierno sentado en el banco de una iglesia. Esta verdad la hemos visto, como decía, en el pueblo de Israel. ¿Cuántos entraron en Canaán? De aquellos que salieron, solamente mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Eso hizo la diferencia. En Caleb había otro espíritu. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. La palabra, una vez llena, se refiere al tiempo final de la historia. Hasta entonces los peces buenos estarán junto con los peces malos en esta red. Y en la misma iglesia cristiana hay muchos peces buenos y malos, pero también separarlos es imposible antes del fin, nos dice la parábola. Y aunque hay iglesia que trata de permitir la membresía a aquellos que dan señales de gracia, es imposible que reúnan solo peces buenos. El apóstol Pablo, tuvo por un tiempo un colaborador que era un pez malo, Además, el que más tarde demostró quién era. Y esto es así, y eso es difícil porque no podemos saber con certitud qué hay en los corazones de los hombres. Los hombres nos pueden engañar, pero no a Dios. Además, establecer cuál es el
el pez bueno y cuál es el pez malo no le fue encargado al hombre. Nosotros no conocemos el libro de la vida, no podemos echarle un vistazo a ver si el hermano tal o el hermano tal tiene el nombre escrito aquí, escrito ahí. Y otra cosa, si alguien muestra que es un pez malo, no nos precipitemos, no lo mandemos al infierno. Todavía no terminó su vida. Es el final cuando se hace esta separación. ¿Acaso nosotros no fuimos por un tiempo estos peces malos? Es una vez llena a la red cuando se hará esta separación. Y no se nos encargó a nosotros. Dice más adelante la parábola que son los ángeles encargados de hacer esta separación. Unos domingos atrás leía el artículo de Gurnall. Él nos instaba a dedicarnos a nuestro deber. Y ese deber ahora no es meter gente en el infierno, clasificar quién es pez bueno y quién es pez malo. De hecho, no me entendáis equivocadamente, no quiero hacer esto. Mi deber y tu deber es anunciar evangelio y anunciar las advertencias que Jesús nos está dando y también nos está enseñando en esta parábola. Con esto, no estoy diciendo que si un cristiano no da signos de salvación, no hay que enseñarle, o que no debemos denunciar la hipocresía, o a los falsos profetas, o al falso evangelio. ¿Qué hizo Pablo con el fornicario de Corinto? Él es un pez malo que se pudra en el infierno. No hizo esto. Él trató de llevarle al buen camino a este hombre. Él pensaba en su arrepentimiento, hizo lo posible para que él venga al arrepentimiento. Escuchamos de un hermano que pecó. ¿Y qué somos tentados a hacer? Lo que no debemos hacer es etiquetarle de pez malo y ya está, echarle fuera porque él ya es un pez malo. Eso no hizo Pablo. De nuevo, con eso no anulo la disciplina eclesiástica. De hecho, este hermano fue disciplinado. Lo que tengo que hacer es buscar la forma de llevarle al arrepentimiento, por lo tanto, a la salvación. Observemos la vida de Jesús. Él no vino a condenar el mundo en su primera venida, a pesar de que tenía todo el derecho de hacerlo, sino Él vino a salvarlo. Él lloró por el pueblo. Este tiene que ser nuestro objetivo, buscar la salvación de estos peces. Y dejemos que sean los ángeles que son encargados y que hagan su trabajo al final del siglo. Judas era un pez malo, Jesús lo sabía. Y aún así, por un tiempo, fue discípulo de Cristo. Este ejemplo prueba lo que enseña esta parábola. Alguien puede ser ministro de Dios, usado por Él y acabar en el infierno, porque ser ministro de Dios no te asegura la salvación. Apartarán a los malos de entre los justos, sigue diciendo la parábola. Aquí un detalle que en la traducción romana que yo uso para leer la escritura no aparece. Ahí dice que apartarán a los buenos de los malos, pero la Reina Valera acierta cuando dice los malos de los justos, porque esto es lo que hace la diferencia, los justos. He mencionado a David y a Samson y a Salomón. Sabemos que ellos fueron peces buenos, pero ¿por qué? ¿Fueron mejores que otros? ¿Fue David mejor que otros? ¿No pecaron? Ya sabemos que la respuesta es no. No por esto. Sí, pecaron. ¿Y qué pecados? Pecados que posiblemente nosotros no hemos cometido, como David, como Salomón. Cuando evangelizamos y pasamos a las personas por la ley, una de sus justificaciones son, pero tú también lo has hecho. Y la respuesta tiene que ser, efectivamente, yo también he hecho esto. Yo también he roto los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre uno y el otro? ¿Por qué uno es malo y el otro es justo? ¿Alguien de aquí puede decir que él sí que es justo? Pablo dice, no hay ni siquiera uno. Así que
aquí se necesita una explicación. Y efectivamente no hay justo, pero vemos que se salvarán los justos. Esta justicia es una justicia imputada, no nos pertenece. Aquí se habla de una justicia que hemos recibido, escribe Pablo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es decir, por nuestro padre Abraham, todo el ser humano es malo, todo el ser humano es este pez malo. Él es el representante federal de todos nosotros. Los niños no nacen angelitos. Los niños nacen con un corazón, con una naturaleza corrompida. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de justos? Muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben el don de la justicia. Estos son los peces buenos. Aquellos que recibieron el don de Dios, dice el apóstol Pablo, este don de justicia. Cristo es el que lo justifica. Y esta es la garantía de la salvación. Por Cristo ahora se les puede llamar justos. Por eso nosotros creemos en estas 5 solas y una de ellas es solo Cristo. Solo Cristo nos hace justos, nos da el derecho de considerarnos justos, no porque somos mejores que otros, sino porque recibimos una justicia imputada, con lo cual tu descanso tiene que ser esto. Yo me voy al cielo porque Cristo es mi justicia. No por mi religión, no porque soy un buen padre, no porque soy un buen esposo, no porque no falto un domingo, sino porque Cristo me imputó esta justicia. Y por la fe que Él me dio en mi corazón, yo sé que puedo entrar en el cielo, puedo estar entre los peces buenos, entre los peces justos. Y la última parte de la parábola nos dice, y los echarán en el fuego, en el horno del fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este proceder es un poco inusual. Cuando yo pescaba, de esta manera, lo bueno lo cogíamos, pero lo que era malo lo dejamos otra vez en el agua. Lo soltamos de vez en el agua. En cambio, esta parábola nos topamos con un tipo de pesca, diríamos un poco extraña, aunque no es la pesca, sino la aplicación que Jesús dice que está dando a esta parábola. Los animalistas nos dirían que eso no se debe hacer. No podemos comer los peces, eso está mal. El del Partido Verde también nos podrían una denuncia, eso destroza el ecosistema acuático. Pero hay aquí un detalle que nos habla de una verdad difícil de digerir. Y se nos dice que los que fueron peces malos fueron echados a un horno de fuego. Y no solamente esto, sino que ahí es el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué culpa tenían ellos? Esos pobrecitos peces, ¿qué culpa tenían de tener que acabar en un lugar así? ¿Por qué tienen que acabar de esta forma? Aquellos que fueron cristianos, pero a media jornada, preguntaríamos. Hace unos meses prediqué un sermón sobre el infierno y no voy a entrar otra vez en los detalles. Lo que sí quiero que notemos es que aquí hay una verdad que el ser humano, en su estado caído, no puede comprender de todo. Los caminos de Dios no pueden ser comprendidos de todo por el ser humano. Por un lado, yo no haría lo que Dios ha hecho, ¿no? Quemar a los malos. Pero tampoco la bondad de Dios y la paciencia de Dios tampoco estoy dispuesto a ofrecer al mundo. Aquellos que son mis enemigos, dar a mi hijo que muera por ellos, yo no soy capaz de hacerlo. Cuando hablas con los testigos de Jehová, ellos te dicen, ¿cómo Dios va a quemar? ¿Tú lo haces? No, pero Dios lo hace. Entonces algo no cuadra. La doctrina del infierno es difícil de asimilar para el hombre, efectivamente. Y las sectas como los adventistas y los testigos, pues no anulan. No puede ser que Dios de amor castigue una eternidad del ser humano que no fue salvo.
Pero esto pasa cuando dejamos a Dios de un lado y nos dejemos llevar por nuestros pensamientos. Eso pasa cuando adoptamos una filosofía humanista y no la revelación bíblica, porque mira lo que dice la revelación bíblica. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? Sí, yo no entiendo cómo es esto, pero si la Biblia dice que es así, yo lo creo. Yo creo a Dios más que al hombre. Eso pasa cuando el hombre olvida que mis pensamientos no son tus pensamientos, que mis caminos no son tus caminos. Hermano, no trates de entender cómo es esto. Acéptalo y haz todo lo posible que no llegues ahí, pero haz todo lo posible que otros a tu alrededor no lleguen en este lugar, porque será el lloro y el crujir de dientes. Y esto para los cristianos que no tomaron en serio su profesión. Jesús anuncia aquí un final terrible a los cristianos de media jornada. Eso no habla del mundo, no habla de los impíos, habla de aquellos que fueron atrapados por la red. Hermanos, a mí me es difícil hablar de esto. Preferiría no hacerlo, preferiría hablar cuán bueno es Dios, cuán amoroso es Dios, pero no sería fiel a Dios si no hablo todo el consejo de Dios. Y hoy, como toca esta parábola, es que tengo que hablar de estos. En conclusión, hay un día cuando, de nuevo, se nos recuerda estas verdades. Verdades que son tomadas muy poco en serio. Nosotros tenemos temas que nos gustan más, ¿no?, que otras. Somos más preparados a hablar de un tema que otro. Y no es que Cristo preferiría hablar del infierno, pero Él fue el que más habló del infierno. ¿Y por qué? Porque Él creó el infierno. Él sabe lo que es el infierno y es digno de tomarle en cuenta. No porque le gustaba esta doctrina a Jesús, sino que Él es consciente más que todos nosotros qué es lo que les esperan a aquellos que han rechazado una salvación tan grande. Así que en primer lugar, hermano, existe un infierno eterno. Medita en esto, un lugar de lloro y crujir de dientes. Y en ese lugar llegarán muchos cristianos. ¿Crees esto? Y si contestaste que sí, ¿qué haces para evitar que otros lleguen ahí? En segundo lugar, existen los falsos cristianos. Ellos llegarán en la misma red como también los verdaderos. A nuestro alrededor hay muchos cristianos inconversos. Jesús habló de esto y no estemos contentos por la profesión de fe que hacen. Busquemos señales de gracia en sus corazones. Es esto lo que hago a la hora de evangelizar con uno que se llama cristiano. Quiero buscar si hay señales de gracia en su corazón, porque simplemente decir yo creo en Dios no es suficiente. En tercer lugar, si llegaste a ser un pez bueno, es por los méritos de Cristo. Tú y yo merecíamos estar en el lugar de lloro y crujir de dientes si Dios no hubiera intervenido a nuestro favor. Por lo tanto, ¿de qué nos libró Dios? ¿Qué más queremos? No vamos a llorar porque no tenemos uno y no tenemos el otro y no nos va bien por aquí y por allá y la salud. Y Dios nos libró de este lugar. Cuán agradecidos tendríamos que estar sabiendo esto y no quejarnos. En el último lugar, si hoy eres un pez malo, que sepas que es porque tú lo quieres. Tú no quieres ser un pez bueno. Quieres ir al cielo, pero de mano con tu pecado. Tú quieres ser cristiano a media. No estás dispuesto a entregarte de todo a Dios. Y eso no se puede, amigo. Las buenas obras no salvan a nadie. Si no tienes la justicia de Cristo, aunque es más o menos moral, aunque vas bien por la vida, aunque nunca vas a la cárcel, no vas a entrar en el cielo. Solamente los justos, solamente aquellos que creen de todo su corazón recibirán la justicia de Cristo. Esto es posible solamente si naces de nuevo. Te invito a que clames a Dios, que te dé esta fe, que te dé este descanso en Cristo y no
en una religión. La religión no salva. Solamente Cristo es aquel que salva. Así que yo oro a Dios para que tú tengas este encuentro con Él, que tu descanso sea Cristo y solamente en Cristo. Vamos a terminar en oración. Señor y Santo Padre, te damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra. Tú nos has hablado en tu palabra quién somos, qué hacemos en este mundo, hacia dónde vamos, cuál es nuestra condición. Y hoy, una vez más, nos has recordado que solamente la justicia de Cristo es la que salva. Ayúdanos a todos nosotros en este lugar ser conscientes que sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay perdón. Que todos nosotros podamos decir con certeza, soy un pez bueno porque Cristo es en mi vida y la fe la tengo puesta en Él de todo mi corazón. Ayúdanos, Padre, a entender más esto y a accionar entendiendo esto, teniendo delante de nuestros ojos existe un infierno. Ayúdanos a trabajar en esta labor de echar la red, así como nos has dicho esta mañana una vez más. Y gracias porque tú nos hablas, gracias porque tú nos das de tu palabra un día más en este día. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén.